más o menos, vino otro modelo que fue el modelo rehabilitador, donde se empezó a entender que la persona con discapacidad podía ser productiva, pero que se tenía que rehabilitar. ¿Bien? Que la persona con discapacidad tenía que ir a un lugar a rehabilitarse y demás, y tratar de ser como el resto de las personas normales, entre comillas, ¿no? En la medida en que esa persona con discapacidad se pudiera rehabilitar, iba a poder ser productiva para la sociedad y útil, ¿no? Y después, con el tiempo, se fue entendiendo que en realidad la sociedad, independientemente de la discapacidad que podía tener cualquier persona, la sociedad está formando también discapacidad. ¿Bien? ¿Y qué queremos decir con esto? Y vamos a ir por ahí a un ejemplo muy fácil, muy simple. ¿Por qué la sociedad construyó escaleras? ¿Bien? La sociedad construyó edificios, pisos y escaleras. Y después uno dice, ¿pero por qué? ¿Qué sentido tenía construir escaleras, irse hacia arriba, si se podía explayar hacia los costados, ¿no? Digo, ¿por qué se hicieron cordones? Ustedes saben que hay un lugar del mundo que hay cordones, directamente te dicen que bueno, el cordón es para que de alguna manera el agua corra y bueno, si se hacen buenos desagües, el cordón por ahí empieza a perder sentido. Digo, es como que la sociedad empezó a poner barreras por ahí sin querer. Y las personas con discapacidad nos fuimos quedando fuera de ese sistema que la sociedad formó. Después hay otra cuestión que tiene que ver con la actitudinal, ¿no? Digo, o con la social específicamente, que no tiene que ver con lo que se construyó, que tiene que ver con, por ejemplo, hay una rampa en la esquina, viene una persona en un auto, como no consigue dónde estacionar, estaciona en la esquina porque son 2 minutos, y en esos 2 minutos una persona con discapacidad motriz no pudo bajar a la calle, no pudo subir a la vereda. ¿Bien? O por ejemplo, deberían cumplir con la normativa y hacer baños para personas con discapacidad y no, como la sociedad no los obliga, porque al final están las hechas de normas, pero el municipio no te obliga, entonces no se hace. Y los que lo hacen terminan utilizándolo, por ejemplo, como depósito. Entonces, cuando va una persona con discapacidad a querer utilizar un baño o a querer entrar a un negocio, el negocio tiene 2 escalones. Entonces hay que entender que lo que fuimos entendiendo es que este tercer modelo social de la discapacidad implica que la sociedad misma genera discapacidad o exclusión a las personas con discapacidad. Por otro lado, contarles a los que no están en el mundo de las personas con discapacidad que en el 2006 hubo una convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. ¿Bien? Que en esa convención la formaron parte de muchos países, inclusive Argentina, que Argentina, como muchos países, votó a favor de la convención y que hizo una ley adhiriendo a la convención. Y que en el año 2014, ya ahora estoy hablando específicamente de Argentina, le dio jerarquía constitucional. ¿Bien? O sea que en realidad la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad no puede ser negada ni invalidada por ninguna otra ley. ¿Bien? Por ninguna otra ley. No, que no hay plata, que no hay... No hay plata, no, es una cuestión de decisión política. De decisión política y convicción de que hay que cumplir la ley.
Pero ojo, que debe quedar muy claro que esta convención es el resultado de la lucha de muchas personas que vienen trabajando, inclusive de la persona que hoy está y que le da el nombre a la Casa del Pueblo que se llama, a Diego Berlucci. Personas, un montón de personas que hoy no están, que no pudieron ver que realmente se cumpliera con la ley, y que las personas con discapacidad tuvieran la no exclusión, no quiero decir inclusión porque no me gusta la palabra, no nos gusta la palabra. Esta cuestión de la inclusión, de pensar que hay un inclusor y un incluido, ¿bien? Como que algunos son dueños de la pelota y los otros jugamos si ellos nos dejan, ¿bien? Y también pensar en qué parámetros tiene el inclusor hacia los incluidos. Así que bueno, eso en principio digo para que las personas, yo sé que para las personas que estamos en el mundo de la discapacidad otra vez hablan de esto, pero bueno, creo que para las personas que están en el tema era importante saber. Y la idea con un ingreso básico universal, entendido, por ejemplo, en una familia tipo, ¿bien? Que habría 4 ingresos básicos universales, podrían ayudar a esa familia a pagar el transporte de la persona con discapacidad que no se puede subir por el piso, que por tanto no puede llegar a un trabajo, que por tanto no puede ir a la playa, que por tanto no puede ir a estudiar y que por tanto posiblemente ni siquiera puede ir al médico. ¿Bien? A ver, ayúdame. La verdad que estaba escuchando atentamente y no quería interrumpir, pero además de suscribir totalmente lo que dice Rodrigo, a ver, ¿ustedes me escuchan ahí ese micrófono? Sí, perfecto. Además de suscribir lo que dice Rodrigo, y luego de la brillante exposición de Mario, corremos el riesgo de que queden opacados algunos ejemplos. Pero para que quede vinculado exactamente el tema del modelo social, de la discapacidad y el IVA, yo quiero hablar, en este caso, también, como lo viene diciendo Rodrigo, a calzón quitado, metáfora que tiene que ver con los guerreros, no tiene nada que ver con cuestiones sexistas, ¿no? Que lamentablemente cuando uno usa esta expresión, ¿no? Esa lucha franca, cuando los guerreros, en sentido deportivo, peleaban desnudos para demostrar que no tenían armas que ocultar. Entonces, desde ahí, vamos a poner un ejemplo práctico, como los que puso Rodrigo. Cualquiera de ustedes, ¿cuánto sale un bolígrafo? 100 pesos. El bolígrafo mío, que en mi computadora en este momento sale 100.000. Yo necesito una computadora para hacer lo que ustedes hacen con un bolígrafo. Ese es un ejemplo. Pero hay otro tema que tiene que ver con cierta invisibilización. Yo quiero hacer 2 o 3 preguntitas. No es válida para la gente que integra el colectivo, como dice el compañero Rodrigo Romera. Fernando se ríe porque ya iba a preguntar y le... No, Fernando, silencio. Sin repetir y sin soplar. Hay compañeros, además quiero agradecer la presencia de queridísimos compañeros del PS que están también acá. Seguramente Ángel este ejemplo me lo ha escuchado, así que bueno. Pero bueno. Díganme, por favor, compañeras y compañeros, díganme, ¿cuál fue la principal revolución cultural de Occidente? Lo que se les venga a la cabeza, es una charla de amigos. Díganme cuál fue la principal revolución cultural de Occidente. No sé, la francesa, la bolchevique, la que se le ocurra. ¿Cuál fue? La revolución industrial. La principal revolución cultural de Occidente fue la creación del braille. Porque desde ese momento las personas ciegas entramos en la historia, que éramos un colectivo grande. ¿Cuándo un grupo entra en la historia? Cuando puede dejar su pensamiento por escrito. Ahora les repregunto,
¿Alguna vez leyeron esto en algún manual? Por supuesto que ustedes no tienen la culpa. Pero fíjense hasta dónde a nadie se le ocurrió de ustedes que fue el braille. Es el ejemplo más claro de invisibilización. De cómo hay una hegemonía cultural muy complicada, anormalofóbica, etnocéntrica hacia un paradigma y que tenemos que desmontar. Se dicen muchas barbaridades contra el ingreso básico universal. Por ejemplo, que la gente no trabajaría, cosa que no vamos a repetir lo que dijo el compañero Mario Macite. Ahora, yo tengo que pintar mi casa. Yo no puedo pintar mi casa. Y Nati no puede ser que además se te haga pintar la casa. Lo que quiere decir, a lo mejor, si yo fuera una persona con vista, puedo ponerme a pintar mi casa, pero al no poder pintar mi casa, tengo que pagarle a alguien que lo haga. Si yo cobrara el ingreso básico universal, no me produciría un desequilibrio alimentario pintar mi casa, porque además yo no estaría acumulando esa riqueza, entre comillas. Porque el ingreso básico universal no es para amarrocar, no es para que circule. ¿Cuántos salen tus baterías en la silla, Rodrigo? 340.000 pesos cada uno lleva Estamos hablando... Perdón, ¿cada cuánto? ¿Eh? ¿Cada cuánto? 340.000 pesos. No, lleva dos Lleva baterías, dos baterías, 340.000 pesos. Pero le voy a contar, perdón. Pasó justo un auto y no te escuché. Sí, le voy a contar una cosa peor. Pedirnos el presupuesto para hacer el service a la silla, cambiar, una cosa muy cómica, ¿no? Digo, los fabricantes hacen la silla y le dan una sola funda de algodón y respaldo. Cuando vos lo querés lavar te quedas sin silla. Y si no, después tenemos que lograr un movimiento que no puede ser. Bueno, no lo venden por separado. ¿Saben cuánto sale el respaldo? O sea, el colchón, la parte de espuma y la funda de esta silla, 1 millón de pesos. Entonces acá lo que queda claro que la discapacidad es cara. Ustedes podrán decir, muy cara, ustedes podrán decir, bueno, le pasa a todas las minorías entre comillas, sí, pero hay que recordar, mal que le pese a la subsecretaria de Derechos Humanos de Mar del Plata, cuando una vez estuvimos hablando y dijo, nosotros nos ocupamos de la minoría LGTBQ, nos ocupamos de los adolescentes, de los jóvenes y también de la gente con discapacidad. Lo que esta subsecretaria no tiene en cuenta que dentro de los grupos LGTBQ, X, Y, hay gente con discapacidad, que dentro de los adolescentes hay personas con discapacidad, que en la niñez hay gente con discapacidad, que en la adultez hay gente con discapacidad. Pero hay algo más importante. Por el aumento del promedio de vida, todos, todas, todes, indefectiblemente, alguna discapacidad van a adquirir. Entonces, ¿qué mejor que lo que venimos planteando desde el PCA hace bastante? Que las sociedades deben construirse no sobre la fotografía de los 35 años atléticos, porque eso no existe. Debemos construir una sociedad que acompañe desde que nacemos hasta que nos vamos. Porque cuando nacemos gateamos, somos personas de talla baja, cuando estamos en la adolescencia no podemos manejar nuestro cuerpo en relación con el espacio. Después cuando somos adultos, bueno, depende. Y yo ya, a la edad que tengo algunas dificultades motoras propias de la edad que tengo, además del tema de la ceguera. Entonces, el gran problema es no ver la dinámica de la vida. Un día estábamos con Nati tomando unos mates
en el jardincito de casa, y estaban construyendo unos dúplex. Me acuerdo que yo le dije a Nancy, le digo, había una parejita joven, le digo, de acá unos años no van a poder, o no van a poder subir o no van a poder bajar. Ya están fabricando barreras, porque están concibiendo una situación estática, estanca. Entonces, la dinámica de la que hablaba Mario se traduce en un montón de otras cosas y de pensar a futuro. Y antes de pasar nuevamente la pelota a Rodrigo, quiero decir que la política punteril de los planes sociales, así como impacta fuertemente en los sectores de diligencia, tenemos que contar que nosotros conocemos, y no vamos a dar ni los nombres ni las organizaciones, pero que sabemos fehacientemente de compañeros y compañeras con discapacidad que están prácticamente cooptados por movimientos que distribuyen esos planes y que tienen que ir a firmar, que tienen que pagar un diezmo y que encima la gente con discapacidad que está en esa situación, víctima del síndrome de Estocolmo, termina justificando esas tremendas formas de prostitución. El ingreso básico y universal es un agente liberador, porque entonces empezaremos a salir de esa especie de fragmentación del Estado. Empezaríamos a salir de esa situación en la que vivimos hoy, del tráfico de influencia, de ver qué conchavos se consigue, sin juzgar a quien se está muriendo de hambre. No es un juicio de valor hacia quien está en una situación recontra jodida, de ninguna manera. La culpa es del opresor, por supuesto. Pero las cosas hay que decirlas claramente. Esto, en el sector de personas con discapacidad, la situación actual impacta de una manera tremenda. Porque la persona con discapacidad que tiene un plan y que consigue a lo mejor un trabajo pierde el plan. Y ¿saben qué? Como dijimos hoy, la discapacidad es muy cara. Pero es muy cara en este esquema capitalista. En esta visión de las cosas es muy cara. Porque, voy a poner un ejemplo muy remanido, y me disculpan de mis compañeros con discapacidad. Yo no uso la luz pública, pero pago el prado de barrio de limpieza. Esa fue una respuesta que le tuve que dar a un concejal que nos dijo: ustedes tienen que entender que no se les puede subsidiar. ¿Y cuánto subsidiamos nosotros, nosotras, nosotres, gente con discapacidad? Por cada impuesto directo e indirecto, también estamos subsidiando el combustible de gente sin discapacidad que viaja en el transporte. Transporte al que, por ejemplo, Rodrigo no puede acceder. Y sin embargo, está subsidiando el combustible de gente que viaja. Y entonces, la derecha quiere mostrar como una tremenda gauchada algo que nos corresponde por derecho propio. Entonces, ante ese tipo de situaciones de la marca 25, le tuvimos que decir a un concejal: mirá, no es que nosotros vivimos subsidiados por ustedes. Tranquilo. Porque ustedes también disfruten de bienes que en tal caso nosotros estamos contribuyendo a formar. Insisto, yo no uso la luz pública. Puedo andar sin bastón, por mí si hay un gran apagón en la ciudad me da lo mismo. Sí puedo andar por la calle igual. No podré usar los electrodomésticos, pero esto no es que sea autorreferencial, es un ejemplo claro. Entonces, otro efecto a los que mencionaba Mario es también poder eliminar esta cautividad obscena que existe a través de ciertos movimientos, algunos que se dicen de izquierda, pero que no escatiman en presionar a gente para que vaya a marchas si no les quitan el plan,
abullándose del más débil. Te paso la posta, Rodrigo, porque estoy calentando. Con esas obscenas pensiones que sirven nada más que para que el Estado diga que está cumpliendo con ciertas prestaciones. Porque el IVU es muy superior, de acuerdo al cálculo que había hecho Mario el año pasado, a lo que implica cada una de esas pensiones. Es como, no queremos abrumar con datos. Lo importante por ahí es que se piensen en estas cosas. Y le paso nuevamente la posta a Rodrigo para que después Mario también una todas las piezas del puzzle, ¿no? Y bueno, después... Yo quería comentar, y perdón la autorreferenciación, pero quería contar una experiencia personal respecto a esto. Cuando yo me accidenté, mi viejo, que era médico, reforzó la cuestión de pagar jubilaciones para que cuando ellos no estuvieran, propio de cada padre que se preocupa por sus hijos, yo pudiera tener una seguridad económica, teniendo en cuenta este tema de que la vida, el costo de vida de una persona con discapacidad es mucho mayor. Mi papá aportaba a 3 cajas de jubilación, y lo que ellos me planteaban, mis viejos, era que no trabajes por esta cuestión. Si trabajaba, no iba a recibir la pensión derivada de ellos cuando yo no estuviera. No te cases, porque si me casaba, para los que ustedes no saben, las personas con discapacidad pasamos de estar a cargo de nuestros padres a estar a cargo de nuestros maridos. Y después, si no estamos casados, estamos a cargo de nuestros hijos, por siempre estamos a cargo de ellos. Otro tema para deconstruir, ¿no? Y fue la gran pelea al principio con mis padres, porque yo decía, pero vos me estás pidiendo que yo no trabaje. Pero estudiá, me decía, estudiá. No me estás pidiendo que no trabaje, me estás pidiendo que no me case. Creo que debe ser una de las cosas mayores aspiraciones que tiene una persona. ¿No? Bueno, yo después le voy a decir qué es el resumen de. Yo elegí presentar currículums, tratar de trabajar, logré. Después me encontré con otra situación hoy. Pero me casé. Y yo les debo decir que si hoy yo no hubiese hecho eso, hoy tendría una jubilación que creo que estaría, unas pensiones, perdón, no jubilación, pensiones que estarían, creo que arriba del $1.000.000 por las 3 jubilaciones que me dieron para yo creo que la lectura que hago es que el sistema te quiere como un parásito para que cuando llegue el momento te den el título de parásito.